Hacendado viudo, acogió a una familia que construía casa de barro. Sin imaginar lo que pasaría, Hernán Salvatierra no salió esa mañana con intención de cambiar su vida. Salió porque el caballo necesitaba ejercicio, porque él mismo llevaba 3 días sin cruzar la puerta principal de la hacienda, y porque Rufino, su administrador, le había dicho la noche anterior que había algo raro en el lindero sur. Algo que no supo explicar bien. Solo dijo: «Don Hernán, creo que tiene que verlo usted mismo». Hernán no le preguntó más. Rufino tenía la costumbre de dramatizar, de inflar los problemas pequeños hasta hacerlos parecer catástrofes. Así que montó al tordillo, tomó el camino de tierra que bordeaba los maizales y no se apuró. El sol todavía estaba bajo cuando llegó al lindero sur, y ahí estaba, una mujer arrodillada en el suelo, mezclando barro con las manos, no con una pala, con las manos. Tenía los brazos embarrados hasta los codos, el cabello recogido con un trapo y trabajaba con una concentración tan absoluta que ni siquiera escuchó al caballo acercarse. A su lado, una niña de unos 7 años cargaba piedras pequeñas en una cubeta de plástico roja, colocándolas con cuidado en una hilera que ya formaba la base de lo que claramente intentaba ser una pared. Y más atrás, sentado sobre un costal, un niño pequeño, no tendría más de 4 años, aplastaba terrones de barro con las palmas abiertas. Serio, convencido de que su contribución era fundamental. Hernán detuvo al tordillo. No habló de inmediato. Observó, porque lo que tenía delante no era una invasión de las que él conocía. No era un grupo de hombres que llegaban de noche, que clavaban estacas, que traían papeles falsificados y abogados de mala muerte. Lo que tenía delante era una mujer y 2 niños construyendo una casa de barro en su tierra, a plena luz del día, sin esconderse de nadie. Fue la niña quien lo vio primero. Levantó la vista, lo miró sin ningún miedo particular, y luego jaló la manga de su madre. «Mamá, hay un señor». La mujer alzó la cabeza. Sus ojos eran oscuros y directos. No había miedo en ellos tampoco, o si lo había, estaba tan bien enterrado debajo de algo más, determinación, tal vez, o agotamiento puro, que no se notaba. Se puso de pie despacio. Se limpió las manos en el delantal, aunque eso no sirvió para mucho, y lo miró de frente. «Buenos días», dijo ella. Hernán tardó un momento en responder. Llevaba 2 años hablando con poca gente. El silencio se le había vuelto costumbre. «¿Qué está haciendo usted aquí?», preguntó al fin. La voz le salió más áspera de lo que pretendía. No de rabia, de falta de uso. «Construyendo», respondió la mujer, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. «En mi tierra». «Sí», dijo ella. «Lo sé». Hubo un silencio. El niño seguía aplastando barro sin preocuparse por la conversación. La niña, en cambio, miraba a Hernán con esa atención minuciosa que tienen los niños que han aprendido a leer a los adultos para saber si hay peligro. «¿Cómo se llaman?», preguntó Hernán. «Mariela. Mariela Cifuentes». «¿Y dónde vivía antes Mariela Cifuentes de meterse en tierra ajena?». Algo cruzó el rostro de la mujer. No vergüenza. Algo más parecido a un dolor muy viejo que ya no punzaba con fuerza, pero que todavía estaba ahí. «En Pueblo Hondo», dijo. «Pero ya no tenemos nada allá. ¿Y el padre de estos niños?». «No hay padre», respondió ella, con una neutralidad que cerraba esa puerta con llave. Hernán desmontó, no sabía por qué lo hizo. Era más fácil mantener la distancia desde el caballo, más fácil mandar de lejos. Pero algo en él, algo que llevaba meses dormido, se movió sin pedirle permiso, y sus pies tocaron la tierra antes de que su cabeza terminara de decidirlo. Caminó hasta la pared a medio construir. La examinó. Las piedras estaban bien colocadas para ser obra de una niña de 7 años. El barro era de buena consistencia, mezclado con paja seca. Quien lo había preparado sabía lo que hacía. «¿Usted sabe construir?», preguntó. «Estoy aprendiendo», dijo Mariela. «Pero voy bien. Esto no va a aguantar las lluvias de octubre». «Para octubre ya terminé», Hernán la miró.
Ella le sostuvo la mirada sin parpadear. «¿Con qué derecho está aquí?», preguntó él, y esta vez no había aspereza en la voz. Era una pregunta genuina. «Con ninguno», respondió ella. «Solo con la necesidad». La niña se acercó entonces. Se paró al lado de su madre con la cubeta roja todavía en la mano y miró a Hernán con ojos evaluadores. «¿Usted es el dueño de estas tierras?», preguntó. «Lía», dijo la madre en tono de advertencia. «Sí», respondió Hernán. «Soy el dueño». La niña procesó eso con seriedad. «¿Y nos va a echar?». Hernán abrió la boca, la cerró. Se dio vuelta y miró hacia la hacienda, que se veía a lo lejos entre los árboles, con su techo viejo y sus paredes que él no había repintado desde que murió Consuelo. Desde que todo en esa casa quedó parado en el tiempo, como si el tiempo mismo se hubiera avergonzado de seguir. Cuando se volvió, el niño pequeño había dejado de aplastar barro y lo miraba también. Tenía los cachetes llenos de tierra y una expresión de curiosidad absolutamente despreocupada. Hernán sintió algo en el pecho. No supo ponerle nombre. Hacía mucho que no le ponía nombre a nada de lo que sentía. «Todavía no lo sé», dijo y volvió a montar al tordillo. Se fue sin decir más. Rufino lo esperaba en la entrada de la hacienda, apoyado en el poste del portón con los brazos cruzados y esa expresión de quien tiene mucho que decir y está esperando el momento. Benicio Rufino Palomares llevaba 16 años administrando Hacienda Piedra Clara. Había llegado con don Evaristo, el padre de Hernán, como asistente de cuentas, y cuando Hernán heredó la propiedad, Rufino ya sabía más de esas tierras que el propio heredero. Era eficiente, puntual y leal a la hacienda de una manera que a veces Hernán no distinguía bien si era lealtad a él o lealtad al lugar. «¿La vio?», preguntó Rufino. «La vi». «¿Y?». Hernán desmontó, le entregó las riendas al mozo y caminó hacia la casa sin responder de inmediato. Rufino lo siguió. «Don Hernán, esa mujer no tiene ningún derecho a estar ahí. Yo puedo hablar con el subprefecto esta misma tarde. En 2 días la sacamos con orden». «No». Rufino frenó. «¿Cómo que no?». «Que no, Rufino». Hernán subió los escalones del portal y se sentó en la silla de madera donde su padre había sentado antes que él, y su abuelo antes que su padre. «Déjela, don Hernán, con todo el respeto. Esa tierra no es cualquier tierra. Usted sabe que el Lindero Sur tiene historia. Si usted permite que alguien se instale ahí, va a abrir una puerta que le va a costar mucho cerrar». Hernán lo miró. «¿Qué historia?». Rufino abrió la boca, la cerró, bajó un poco la vista. «Nada que valga la pena remover ahora». «Entonces no me hables de puertas que no conozco». Hernán se levantó. «La mujer se queda, por ahora». Entró a la casa y cerró la puerta. Esa noche, Hernán no durmió bien. No era la primera vez. Desde que Consuelo murió, hacía 2 años y 4 meses, el sueño se le había vuelto un territorio incómodo. La cama era demasiado grande, la casa demasiado silenciosa y su propia cabeza demasiado ruidosa en la oscuridad. Pero esa noche no era Consuelo lo que le quitaba el sueño. Era la imagen de esa niña mirándolo con la cubeta roja. Era el niño aplastando barro con las palmas. Era Mariela Cifuentes diciéndole con ninguno, solo con la necesidad, con esa voz que no pedía lástima, sino que declaraba un hecho. Se levantó antes del amanecer, hizo café y salió al portal a escuchar el campo despertar. A lo lejos, hacia el Lindero Sur, vio un pequeño fuego, solo una brasa naranja en la oscuridad. Alguien había dormido allá, en el campo abierto, con 2 niños. Hernán tomó su taza con las 2 manos y pensó en Consuelo. Pensó en cómo ella siempre le decía que él tenía más corazón que orgullo, aunque tardara más en demostrarlo. Pensó en cómo ella habría reaccionado si hubiera visto a esa mujer y esos niños. No habría esperado 2 días para actuar. Probablemente ya los habría instalado en el cuarto de visitas. Los estaría alimentando y estaría dándole a él una lista de cosas que hacer. Se levantó, entró a la cocina, preparó más café,
envolvió pan de ayer y queso fresco, tomó 2 frazadas del armario del corredor y ensilló al tordillo en la oscuridad. Cuando llegó al lindero sur, el fuego casi se había apagado. Mariela estaba despierta, sentada con las rodillas al pecho, mirando las brasas. Los niños dormían juntos bajo una manta delgada, apretados el uno contra el otro. Oyó al caballo y se puso de pie de un salto, con esa reacción rápida de quien ha aprendido a estar alerta. Hernán desmontó sin decir nada. Ató al tordillo en un árbol, sacó las frazadas del morral y las dejó en el suelo frente a ella. Luego sacó el pan y el queso y el café. Mariela lo miraba sin hablar. Él tampoco habló. Ella tomó el café, lo sostuvo entre las palmas, como él había sostenido su taza minutos antes en el portal, buscando calor en la cerámica. Después de un momento dijo: ¿por qué hace esto? Hernán pensó en la respuesta honesta. Pensó en Consuelo. Pensó en el fuego naranja visto desde lejos. Pensó en el niño con los cachetes llenos de tierra. «Porque hace frío», dijo al fin. Mariela asintió despacio. Aceptó eso. «Gracias». Hernán montó de vuelta y se fue sin mirar atrás. Pero antes de que el caballo lo llevara suficientemente lejos, escuchó a la niña, que claramente no había estado tan dormida como parecía, preguntar en voz baja: «Mamá, ¿el señor va a volver?» Y escuchó la respuesta de Mariela, tranquila, casi para sí misma: «Creo que sí, Lía, creo que sí». A la mañana siguiente, Hernán mandó llamar a Rufino. «Necesito que habiliten el cuarto del fondo del galpón», dijo, «el que daba al huerto, que lo limpien, que le pongan un catre, una mesa y lo básico». Rufino lo miró fijo. ¿Para quién? Para la mujer y los niños del lindero sur. El silencio que siguió fue tenso. Rufino tenía la quijada apretada y los ojos de quien está calculando cuánto puede decir sin pasarse. «Don Hernán». «No es una discusión, Rufino, es una instrucción. Esa mujer no la conoce, no sabe quién es, ni de dónde viene, ni qué busca. Lo mismo se podría haber dicho de usted cuando llegó a trabajar con mi padre». Eso calló a Rufino por un momento, pero solo un momento. «Esto es diferente». «¿Por qué?» Otra vez esa pausa, otra vez esa incomodidad de quien sabe algo que no quiere soltar. «Porque el lindero sur». «¿Qué tiene el lindero sur, Rufino?» La voz de Hernán bajó un tono, lo cual quien lo conocía sabía que era más serio que cuando subía. «Si hay algo que yo deba saber sobre mi propia tierra, dímelo ahora». Rufino exhaló. «No es el momento». «Entonces habilita el cuarto». Mariela Cifuentes llegó a Hacienda Piedra Clara esa misma tarde, con sus 2 hijos y una bolsa de tela que era todo lo que tenían en el mundo. Lía entró al cuarto del galpón mirando todo con esa atención meticulosa suya. Examinó el catre, probó el colchón con la palma, miró por la ventana pequeña que daba al huerto. «Hay un naranjo», dijo. «Sí», respondió Hernán, que había ido a recibirlo sin saber muy bien por qué. «Las naranjas son de la hacienda». «Son del naranjo, que está en la hacienda, que es mía. Así que sí, ¿podemos comer las que caen al suelo?» Hernán la miró. 7 años. Esa niña tenía 7 años y ya negociaba con más claridad que la mitad de los hombres con quienes él hacía tratos. «Las que caen al suelo, sí», dijo. Lía asintió, satisfecha con los términos. Tomás, entre tanto, había encontrado un sapo debajo del catre y lo contemplaba con adoración religiosa. «Mamá, hay un sapo», anunció. «No lo toques, Tomás. Solo lo estoy mirando. Los sapos tienen veneno. Este no tiene cara de veneno». Mariela se tapó los ojos con una mano. Hernán, sin quererlo, sintió que algo en su pecho hacía un movimiento extraño. No supo si era risa o algo más complicado. Hacía tanto tiempo que no sentía necesidad de reírse que ya no reconocía bien la sensación. «El sapo no hace daño», dijo. «Es un sapo de huerto. Se come los bichos». Tomás lo miró triunfal. «¿Lo ves, mamá? Es bueno.
Las condiciones que Hernán le puso a Mariela eran simples. Podían quedarse en el cuarto del galpón. A cambio, ella ayudaría en la cocina de la hacienda durante las mañanas. No era servidumbre, le aclaró él, con más cuidado del que pensaba usar. Era un intercambio. La casa llevaba 2 años sin cocina funcionando como debía. Él comía lo que Rufino le mandaba traer del pueblo, o lo que el mozo Eusebio preparaba, que era funcional pero sin ninguna gracia. Y si ella sabía cocinar, ese era el trato. Mariela lo escuchó con los brazos cruzados. Mis hijos pueden moverse por la hacienda, con límites. No al establo sin acompañamiento, no al depósito de herramientas, no a los potreros de los toros. ¿Pueden ir al huerto? Sí. ¿A los maizales? Hernán dudó. Con supervisión. ¿Pueden ir a la escuela del pueblo? Esa pregunta lo tomó sin preparación. No porque fuera irrazonable, sino porque él no había pensado más allá del arreglo inmediato. El pueblo queda a 4 kilómetros. Lo sé. Caminé esos 4 kilómetros para llegar aquí. Hernán la miró. Ella lo miró de vuelta, sin desafío, solo con esa claridad directa suya que no dejaba mucho espacio para el rodeo. «Los llevaré al pueblo los lunes cuando vaya a lo de los suministros», dijo él al fin, «y los recojo los viernes». Mariela asintió. Entonces trato. No hubo apretón de manos, no hubo ningún gesto formal. Solo esa mirada entre 2 personas adultas que han aprendido que la palabra dada vale exactamente lo que cada uno decide que vale, ni más ni menos. Los primeros días fueron extraños para todos. La casa de Hacienda Piedra Clara llevaba tanto tiempo en silencio que hasta los sonidos pequeños resonaban de manera diferente. Los pasos de Lía por el corredor de tierra apisonada, la voz de Tomás preguntando cosas sin parar, el ruido de la cocina funcionando de verdad por primera vez en mucho tiempo. Hernán descubrió que podía oler el café desde su cuarto. Eso, que parecía un detalle mínimo, lo golpeó de una manera que no esperaba. Consuelo había sido de las que se levantaban temprano a hacer café. Él se había despertado durante 2 años con el silencio de una cocina muerta y había aprendido a no extrañar el olor porque extrañarlo era demasiado. Pero ahora estaba ahí, ese aroma colándose por debajo de la puerta, y Hernán se quedó sentado en el borde de la cama un momento más largo de lo normal, con los pies en el suelo frío, dejando que eso lo atravesara. No era igual, era diferente. Era otra mujer, otra cocina, otra razón, pero era café por la mañana, y eso era algo. Rufino observaba todo con los ojos entrecerrados. No decía mucho, pero miraba. Y Hernán notaba que miraba. Lo notó especialmente el 3er día, cuando Lía siguió a Eusebio hasta el corral de las gallinas y empezó a hacerle preguntas sobre la postura, sobre qué comían, sobre por qué unas gallinas ponían más que otras. Eusebio, que era hombre de pocas palabras con los adultos, respondía a la niña con una paciencia inesperada, como si la curiosidad de ella tuviera un efecto desarmador que él mismo no entendía. Rufino vio esa escena desde el portón del corral y su expresión fue de alguien que calcula riesgos. Esa tarde buscó a Hernán en la oficina donde él revisaba los registros de la cosecha. «Don Hernán, necesito hablarle. Siéntese». Rufino se sentó en el borde de la silla, como siempre, con esa postura de quien está listo para levantarse rápido. La niña estuvo haciendo preguntas sobre los cultivos. «Lía, se llama Lía». La niña», repitió Rufino deliberadamente. «Estuvo haciendo preguntas que no son preguntas de niña». Hernán soltó los papeles y lo miró. «¿Qué clase de preguntas?» Le preguntó a Eusebio qué tipo de suelo tiene el sector sur. ¿Cuánto produce por temporada? Si el agua del riachuelo llega bien hasta allá. Hubo una pausa. «Tiene 7 años, Rufino». «Sí, y hace preguntas muy específicas para tener 7 años. Los niños curiosos hacen preguntas específicas». Hernán tomó los papeles de vuelta. «Es una buena señal, no una amenaza. Don Hernán, le insisto, hay cosas sobre esa tierra que usted debería...» «Rufino». La voz volvió a bajar ese tono.
Cuando tenga algo concreto que decirme, me lo dice. Insinuaciones no me sirven de nada. Rufino se levantó. En la puerta se detuvo. El apellido de esa mujer, dijo. Cifuentes. ¿No le dice nada? Hernán frunció el ceño. ¿Debería? Pero Rufino ya había salido. Esa noche, Hernán fue al archivo. Era un cuarto pequeño al fondo de la casa que su padre había usado para guardar documentos, escrituras, registros de cosecha y la correspondencia acumulada de décadas. Hernán había entrado ahí pocas veces. Era territorio de su padre más que suyo, y después de que don Evaristo murió, él había seguido con la hacienda, llevado más por la inercia del deber que por comprensión profunda de su historia. Sacó las escrituras. Los documentos más viejos eran frágiles, amarillos, con una caligrafía apretada que costaba leer a la luz de la lámpara. Hernán los fue revisando con cuidado, buscando sin saber exactamente qué buscaba. Encontró el nombre 2 horas después, en un documento de 1987, en una transacción de compraventa del Lindero Sur, ese mismo lindero donde Mariela había empezado su casa de barro. Aparecía como vendedor un tal Augusto Cifuentes. Hernán leyó el documento 2 veces. Luego lo leyó una tercera. Augusto Cifuentes había vendido ese pedazo de tierra a Evaristo Salvatierra, su propio padre, por un precio que incluso a ojos de alguien que no era abogado, parecía significativamente bajo para lo que esa tierra valía. En el margen del documento, con letra diferente, más pequeña y apretada, había una nota que decía: deuda saldada. Hernán se recostó en la silla. La deuda. Mariela había dicho que habían perdido todo por una deuda injusta. No lo había dicho en contexto de la hacienda. Lo había dicho hablando de Pueblo Hondo, de su situación presente. Pero ahora, con este papel en las manos, Hernán empezó a ver una línea, tenue, antigua, quizás rota en varios puntos, que conectaba ese apellido con esa tierra. No durmió esa noche tampoco. A la mañana siguiente esperó a que Mariela terminara con el desayuno. Los niños ya habían salido. Lía al corral con su seguimiento obsesivo de Eusebio, Tomás al huerto a vigilar al sapo que había bautizado con el nombre de Capitán, y la cocina quedó en ese silencio que sigue al ruido de una familia. Mariela recogía los platos cuando Hernán entró. «Necesito preguntarle algo», dijo. Ella se volvió. Leyó algo en su expresión y dejó los platos. «Pregunte». Augusto Cifuentes. ¿Lo conoce? El nombre cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. Hernán vio cómo el cuerpo de Mariela reaccionaba antes que su cara. Una tensión súbita en los hombros, un leve cambio en la respiración, antes de que ella se pusiera la máscara de calma de vuelta. «Era mi abuelo», dijo. Hernán asintió despacio. «¿Sabe usted que él vendió el Lindero Sur a mi padre en 1987? Una pausa larga. «Lo sé. ¿Y sabe cómo fue esa venta?» Mariela se apoyó en el borde de la mesa. Cruzó los brazos, no con actitud defensiva, sino como si buscara sostenerse a sí misma. «Mi abuelo tenía una deuda con su padre», dijo. «Una deuda que, según me contó mi madre, nunca fue del todo clara. Mi abuelo era hombre de campo, no de papeles, y su padre era hombre de papeles además de campo». Hizo una pausa. «La tierra pasó a manos de la hacienda y mi familia se quedó sin nada. Eso fue hace casi 40 años. Ya nadie lo reclama. Yo no vine aquí a reclamar nada, don Hernán». «Entonces, ¿por qué vino aquí? ¿Por qué precisamente aquí?» Mariela lo miró directamente. «Porque cuando no tienes a dónde ir, el cuerpo te lleva a donde alguna vez hubo algo tuyo». Bajó la voz un poco. «Yo no lo pensé así cuando emprendí el camino. Solo sabía que había tierra al sur de la hacienda que parecía olvidada. No vine sabiendo la historia completa, pero la sabía en parte, en parte». Una pausa. «Mi madre me contó que mi abuelo lloró el día que firmó esos papeles, que nunca fue el mismo después, y que esa tierra tenía agua buena y tierra fértil, y que eso era lo que le habían robado realmente, no el terreno, el futuro». Hernán guardó silencio un momento.
Yo no sabía nada de eso, dijo al fin. No tiene por qué haberlo sabido. Era mi padre quien lo sabía. Sí, otro silencio, este más pesado, cargado de cosas que ninguno de los dos había puesto ahí, pero que de algún modo ya estaban. ¿Qué va a hacer con eso?, preguntó Mariela, y en su voz no había acusación, solo la pregunta real y directa de alguien que necesita saber a qué atenerse. Hernán no respondió de inmediato. Pensó en su padre, en el hombre serio y eficiente que había sido Evaristo Salvatierra, que había hecho crecer la hacienda con mano firme y pocas contemplaciones. Un hombre que Hernán había respetado más que amado y que había muerto dejando una hacienda próspera y algunas preguntas sin respuesta que Hernán nunca se había detenido a formular. «Todavía no lo sé», dijo por segunda vez desde que Mariela había llegado a su vida. Ella aceptó esa respuesta. Tomó los platos de vuelta y siguió lavando. Hernán salió de la cocina con el peso de 40 años de historia en los hombros. Rufino lo buscó ese mismo mediodía. Llegó con la expresión de quien sabe que la conversación ya no puede posponerse más. «Ya le dijo», dijo Hernán, antes de que el otro abriera la boca. «¿Ya sabe lo del apellido?» «Sí». «¿Y lo de la tierra?» «También». Rufino se sentó, esta vez no en el borde, sino en toda la silla, como si la conversación fuera a pesar. «Don Hernán, cuando su padre hizo esa transacción con Augusto Cifuentes, yo era joven todavía, recién llegado a la hacienda. No estuve en los detalles, pero escuché cosas». Hizo una pausa. «Esa deuda que Cifuentes tenía con su padre, hay quienes dicen que fue fabricada, que don Evaristo necesitaba ese pedazo de tierra por el agua, porque el riachuelo que la riega viene de arriba, y controlar ese terreno es controlar el riego de toda la parte baja de la hacienda, y que encontró la manera de presionar a un hombre que no tenía cómo defenderse». Hernán no habló. «Nunca se lo dije porque no era mi lugar, y porque ya estaba hecho, y porque su padre era un buen patrón, y yo no iba a remover eso. Pero ahora que esa mujer está aquí, ¿pensó que yo no debía saberlo? Pensé que era un problema que podía evitarse si ella se iba antes de que se complicara». Hernán se levantó, fue a la ventana, miró hacia el huerto donde, en algún punto entre los naranjos, Tomás estaba probablemente hablándole al sapo. «¿Hay algún documento que pruebe lo que usted dice? ¿Algo que muestre que la deuda fue irregular?» «No que yo sepa, pero el precio de venta habla por sí solo». «El precio de venta está en el documento. Lo vi anoche». Rufino asintió. «Entonces ya sabe». Hernán no respondió. Siguió mirando por la ventana. «Don Hernán», dijo Rufino, y su voz tenía ahora algo diferente. Menos de administrador, más de hombre que lleva años guardando algo incómodo. «Yo entiendo que usted quiera hacer lo correcto. Pero si empieza a ir a abrir esa historia, si empieza a cuestionar cómo se armó la hacienda, no sé hasta dónde llega». «¿Qué quiere decir?» «Que esa no fue la única transacción de ese tipo que hizo su padre. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, más oscuro, más denso». Hernán se volvió despacio. «¿Cuántas más?» Rufino bajó la vista. «Eso tendría que revisarlo usted en el archivo». Pasaron 3 días. Hernán pasó esas 3 noches en el archivo, revisando documentos con una linterna, porque la lámpara del cuarto era vieja y parpadeaba. Fue construyendo una imagen que no le gustaba, pero que tampoco podía ignorar. Don Evaristo Salvatierra había sido un hacendado hábil. Había hecho crecer Piedra Clara de una propiedad mediana a una de las más importantes de la región. Y había usado para eso, en más de una ocasión, el mecanismo de la deuda. Prestaba a familias campesinas en momentos de necesidad, con condiciones que él mismo redactaba, con plazos que difícilmente podían cumplirse, y cuando el plazo vencía, recibía tierras en lugar de dinero. Tierras que siempre resultaban ser estratégicas para la hacienda. No era un criminal en el sentido literal, era un hombre de su tiempo, operando dentro de los márgenes de lo que era legal, aunque no fuera justo, y era su padre.
Hernán cerró el último archivo en la madrugada del cuarto día y se quedó sentado en el cuarto oscuro con las manos sobre los papeles. Pensó en Consuelo. Ella había conocido a su padre. Lo había respetado, pero también lo había mirado con cierta reserva que Hernán nunca había comprendido del todo. Una vez, años atrás, Consuelo le había dicho algo que él había descartado en su momento. Tu padre construyó con materiales que no siempre le pertenecían a Hernán. Algún día vas a tener que decidir qué haces con eso. Él le había preguntado a qué se refería. A nada concreto, le había dicho ella. Solo a que la tierra tiene memoria, más que la gente. En ese momento, él lo había tomado como uno de esos comentarios filosóficos que Consuelo tenía de vez en cuando. Ahora, con los documentos frente a él, entendía que ella sabía más de lo que había dicho y que se lo había advertido. Al quinto día de que Mariela vivía en el galpón, Lía se paró en la puerta de la oficina de Hernán. Él la vio ahí, con la mano en el marco, esperando que le dieran permiso para hablar. «Pasa», dijo. La niña entró. Se paró frente al escritorio. Tenía una expresión muy seria para sus 7 años. «Quiero pedirle una cosa», dijo. «Diga, quiero aprender a sembrar». Hernán la miró. «¿A sembrar?» «Sí. Eusebio dice que ahora van a preparar la tierra para la próxima siembra. Que hay que limpiar y abonar y hacer los surcos. Yo quiero aprender, pero dijo que tenía que preguntarle a usted, ¿por qué quieres aprender?» La niña lo pensó genuinamente antes de responder. «Porque si sé cómo se siembra, cuando sea grande puedo sembrar en mi propia tierra y no depender de nadie». Hernán sintió que algo en esa respuesta lo atravesaba de una manera que no tenía que ver exactamente con la niña frente a él, sino con todo lo que había estado leyendo en el archivo esas noches. La tierra como seguridad. La tierra como futuro, la tierra que un hombre le había quitado a otro con un papel y una deuda fabricada, y cómo ese acto había viajado décadas hasta convertirse en una madre con 2 hijos construyendo una casa de barro en el lindero sur, porque el cuerpo la llevaba donde alguna vez hubo algo suyo. «Habla con Eusebio», dijo Hernán, «que te enseñe». Lía sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad, no con cortesía, sino con alegría genuina, y duró solo un segundo antes de que volviera a la expresión seria, pero ese segundo quedó en el cuarto como algo que ya había pasado y no se podía deshacer. «Gracias», dijo, y se fue. Hernán se quedó mirando la puerta vacía. Esa tarde encontró a Mariela en el huerto cosechando tomates. No fue una búsqueda planificada. Él iba al huerto por otra razón y ella estaba ahí. Pero se detuvo y ella lo vio y ninguno de los dos siguió caminando. «Lía me pidió que le enseñaran a sembrar», dijo él. «Lo sé. Me lo dijo esta mañana. ¿Usted está de acuerdo?» Mariela se limpió las manos en el delantal. «Yo a Lía no la detengo cuando quiere aprender algo», dijo. «Nunca me ha salido bien intentarlo». Hernán asintió. Hubo un silencio que esta vez no era incómodo, sino de otro tipo. Un silencio que existe entre 2 personas que saben más del otro de lo que han dicho en voz alta. «Encontré los documentos», dijo Hernán. Mariela no fingió no entender. «¿Qué va a hacer?» «Todavía estoy pensando». «No tiene que hacer nada», dijo ella con una firmeza tranquila. «Eso fue hace 40 años. Usted no lo hizo». «No, pero lo heredé». Ella lo miró. Algo en sus ojos cambió. No ablandamiento exactamente, sino un reconocimiento. Como quien ve en el otro algo que no esperaba encontrar. «Mi abuelo murió convencido de que algún día alguien de la familia Salvatierra vendría a decirle, me equivoqué. No para devolver la tierra, sino solo para decirlo». Pausa. Nunca pasó, y él murió cargando eso. «Lo lamento. No es su culpa. No. Pero es mi responsabilidad». Mariela lo miró un momento más. «¿Por qué?», preguntó. Y la pregunta no era retórica, era genuina. Era la pregunta de una mujer que había aprendido que la responsabilidad rara vez se hereda voluntariamente. Hernán tardó en responder. «Porque si no hago nada con lo que sé, soy cómplice. Y no quiero serlo».
Mariela asintió despacio. No dijo nada más. Volvió a los tomates. Pero cuando Hernán se fue, algo en la rigidez de sus hombros se había suavizado. Apenas, como cuando un músculo que ha estado tenso mucho tiempo empieza finalmente a soltar. Las semanas siguientes transformaron la hacienda de maneras que eran difíciles de señalar con exactitud, porque ocurrían en los márgenes, en los detalles, en los ruidos y los silencios. Tomás había hecho del sapo capitán su razón de ser. Todos los días iba al huerto a verificar que siguiera ahí. Le hablaba, le explicaba cosas, le informaba sobre el estado de tiempo. Eusebio, que en sus 20 años en la hacienda no había reído mucho, empezó a hacer comentarios que eran casi chistes cuando el niño andaba cerca. El mozo Clímaco, que tenía 15 años y era tímido, aprendió de Tomás la habilidad de hacer ruidos de animales, y los dos se perseguían por el patio de tierra, haciendo sonidos que a Hernán, cuando los escuchaba desde su oficina, le apretaban el pecho con algo que no era tristeza exactamente, sino la conciencia aguda de lo que había faltado en esa casa durante mucho tiempo. Lía, por su parte, aprendía, no de manera casual ni por entretenimiento. Lía aprendía con esa seriedad concentrada de quien acumula conocimiento porque lo considera una inversión. Eusebio le enseñó a preparar la tierra, a reconocer la diferencia entre suelo arcilloso y suelo arenoso, por la forma en que el agua lo penetraba. Le explicó los ciclos de siembra, las lunas, las señales del tiempo, y la niña absorbía todo esto sin esfuerzo aparente, haciendo preguntas que a veces desconcertaban al propio Eusebio. Una tarde Hernán los encontró en el lindero sur. No el lindero sur donde Mariela había empezado la casa de barro. Eso había quedado abandonado desde que se instalaron en el galpón, sino más hacia el este, donde el riachuelo pasaba más cerca. Lía tenía un palo en la mano y hacía un trazo en el suelo mientras Eusebio explicaba algo sobre la dirección del agua. Hernán se detuvo a distancia y escuchó. «Aquí el agua viene del cerro», decía Eusebio. «En temporada de lluvias, si no se controla, se derrama y pudre el cultivo. Pero si se hacen canales bien hechos, esa misma agua que daña puede regar». «¿Por qué no los han hecho?», preguntó Lía. Eusebio se rascó la cabeza. «Porque requiere trabajo y plata, señorita, y don Hernán tiene otras prioridades. ¿Le ha dicho que este sector podría producir más? No me corresponde decirle eso». «¿Por qué no?». «Porque soy el mozo, señorita. Yo hago, no propongo». Lía arrugó la frente con evidente desacuerdo respecto a esa filosofía. Hernán regresó a la hacienda sin interrumpirlos. Esa noche buscó a Eusebio, lo que le estaba explicando a la niña hoy en el lindero este. Dijo, «¿Es cierto?». Eusebio lo miró con algo de incomodidad, como quien teme haber dicho más de la cuenta. «Sí, don Hernán, ese sector podría rendir el doble si se trabajan los canales». «¿Cuánto costaría?». Eusebio hizo números mentales. «Con mano de obra propia y materiales del cerro no tanto, pero lleva tiempo. 2 meses de trabajo constante». «Empiece a planificarlo». Eusebio parpadeó. «¿Con quién, don Hernán? Somos pocos aquí. Contrataremos gente del pueblo». Una pausa. «Y pregúntele a la señorita Lía qué tiene en mente. A veces los ojos nuevos ven lo que los ojos acostumbrados ya no notan». Eusebio tardó un momento en procesar eso. Luego asintió, despacio, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y algo que en él pasaba por admiración. Rufino vio todo esto con una alarma creciente que iba guardando en capas, como quien apila piedras sin decir para qué. No objetó abiertamente. Hernán le había dejado claro que las discusiones sin sustancia no tenían lugar. Pero hacía cosas pequeñas que Hernán empezó a notar. Llegaba tarde a las reuniones de administración. Daba instrucciones a los mozos que contradecían sutilmente las de Hernán. Una tarde, cuando Mariela fue al pueblo por encargo de la cocina, Rufino habló con ella en el portón durante varios minutos. Hernán los vio desde lejos sin poder escuchar.
Cuando Mariela volvió, tenía una expresión que ella controló rápido, pero que él alcanzó a ver. Esa noche fue a la cocina mientras ella preparaba la cena. ¿Qué le dijo Rufino? Mariela siguió cortando sin mirarlo. Que debería pensar en cuánto tiempo más quería estar aquí. ¿Eso es todo? Una pausa. La mano con el cuchillo se detuvo un momento. Dijo que en el pueblo hay cosas que se dicen sobre mí, que llegué aquí con intenciones, que hay gente que se pregunta qué hace una mujer sola instalándose en tierra de hacendado viudo. Hernán apoyó las manos en el marco de la puerta. ¿Y eso la afecta? Mariela reanudó el corte. Me afecta lo que le afecte a mis hijos. Si los rumores llegan a la escuela y Lía los escucha, eso me afecta. Le hablaré a Rufino. No hace falta. Sí, hace falta. Ella lo miró entonces. En sus ojos había algo que era casi ruego, aunque ella nunca habría usado esa palabra. Don Hernán, no quiero ser causa de problemas entre usted y su gente. Yo puedo manejar lo que la gente dice de mí. He manejado cosas peores. Pero si el administrador y usted se pelean por mi culpa, eso afecta a la hacienda, y la hacienda es lo que me da techo a mí y a mis hijos ahora mismo. Lo que Rufino está haciendo no es proteger la hacienda, es proteger algo más, y necesito entender qué es. Ella lo sostuvo la mirada un momento. Tenga cuidado, dijo, y volvió a la cena. Hernán habló con Rufino al día siguiente, temprano en la oficina, antes de que el resto de la hacienda se pusiera en movimiento. Necesito que me expliques qué es lo que te preocupa realmente, dijo. No insinuaciones, la razón concreta. Rufino exhaló. Don Hernán, esa mujer es hija de Rodrigo Cifuentes. ¿El hijo de Augusto? Sí. Y Rodrigo Cifuentes, antes de morir, intentó 2 veces demandar a su padre por esa transacción de 1987, las 2 veces sin éxito, porque no tenía pruebas suficientes y porque los abogados de don Evaristo eran mejores. Pero dejó registros, intentos formales. Y hay un abogado en Huancayo que trabajó con él que sigue vivo y que, según me han dicho, todavía guarda esos papeles. Hernán procesó eso. ¿Crees que Mariela vino aquí con el plan de usar esa historia legal? No sé si tiene un plan, pero si alguien le pone esos papeles del abogado en la mano y le dice, ¿tienes un caso? Rufino. Hernán habló con calma, con esa calma que se construye cuando se ha pensado mucho una cosa. Si esos papeles existen y ese caso tiene sustento, debería saberse. No tengo interés en defender algo que mi padre hizo mal. Rufino lo miró como si hubiera escuchado algo en otro idioma. Don Hernán, eso es la hacienda, eso es la tierra. Lo sé. Si sale a la luz que la adquisición del Lindero Sur fue fraudulenta, eso puede abrir otras preguntas. Sobre otros linderos, sobre cómo se armó todo esto. Ya lo sé, Rufino. El silencio fue largo. ¿Y no le importa? Hernán pensó en Consuelo, en lo que ella había dicho sobre la tierra y la memoria, en la imagen del viejo Augusto Cifuentes llorando el día que firmó los papeles, en Lía haciendo trazos en el suelo junto al riachuelo. Me importa hacer lo correcto, dijo, más que proteger lo que se armó con lo incorrecto. Rufino se levantó. En su rostro había algo que iba más allá del desacuerdo profesional. Había una especie de duelo, como de alguien que ve derrumbarse una cosa en la que había creído. Entonces no sé si puedo seguir siendo el administrador de esta hacienda, dijo. Hernán lo miró un largo momento. Eso es una decisión que solo usted puede tomar, respondió. Pero si decide quedarse, necesito que sea leal a lo que es correcto, no a lo que fue. Rufino salió sin responder. Esa tarde llovió. Una de esas lluvias repentinas y densas que caen en las sierras sin pedir permiso, que convierten los caminos de tierra en ríos de barro y el patio de la hacienda en un espejo oscuro. Hernán estaba en el portal cuando vio a Tomás salir corriendo hacia el huerto bajo la lluvia. Fue por él instintivamente sin pensar. Lo encontró en el huerto, empapado y en cuclillas, junto a una planta de tomate aplastada por el aguacero,
buscando desesperadamente debajo de las hojas. «Capitán se escondió», dijo el niño, sin levantar la vista. «Los sapos se esconden cuando llueve y no lo encuentro». «Los sapos saben cuidarse solos», dijo Hernán, acuclillándose también bajo la lluvia. «Se meten bajo la tierra o bajo las piedras. Es lo que hacen. ¿Pero está bien?» «Está bien». Tomás lo miró. Tenía el pelo pegado a la frente y los ojos muy abiertos, con una urgencia que era absolutamente sincera. «¿Seguro?» «Seguro». El niño asintió. Tomó la mano de Hernán con total naturalidad, como si eso fuera lo más normal del mundo, y se levantó. «Entonces nos podemos ir adentro». Hernán sintió ese contacto, la palma pequeña y mojada de 4 años dentro de la suya. Y se quedó un momento inmóvil, sin poder hacer nada con lo que eso le producía, que era algo muy antiguo y muy enterrado que se movía como el agua debajo de la tierra cuando llueve fuerte. Caminaron juntos hacia el portal bajo la lluvia. Mariela los vio llegar desde la puerta. Vio la mano de Tomás en la de Hernán. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió de una manera que ella no buscó esconder del todo. El abogado de Huancayo se llamaba Celestino Vargas. Hernán lo buscó él mismo, sin decirle nada a Mariela ni a Rufino. Fue al pueblo, usó el teléfono de la ferretería y habló con alguien que conocía a alguien hasta que encontró el número. Celestino Vargas era un hombre de 70 años con una voz que sonaba a papel viejo y a mucha memoria. «Rodrigo Cifuentes», repitió cuando Hernán le explicó. «Sí, lo recuerdo bien. Un hombre muy lastimado por esa historia. Un hombre que quería justicia más que dinero». «¿Quién me dice que es usted?» «Hernán Salvatierra, el hijo del hombre que hizo la transacción». Silencio. «Eso es una sorpresa», dijo el abogado al fin. «Tengo los documentos, revisé los archivos de mi padre, y creo que usted tiene razón». «¿Razón en qué?» «En que esa venta no fue limpia». Otro silencio, más largo. «¿Qué es lo que quiere, señor Salvatierra?» «Quiero hacer lo correcto, pero necesito saber cuáles son mis opciones legales. Si hay un caso formal, prefiero enfrentarlo de frente que encontrármelo de costado en 5 años». «¿Y la hija de Rodrigo? ¿La conoce?» «Vive en mi hacienda». La pausa que siguió fue de varios segundos. «Señor Salvatierra», dijo el abogado, con una voz que ahora tenía algo diferente, algo que quizás era respeto o sorpresa, o ambas. «Creo que necesitamos hablar en persona». Hernán no le dijo a Mariela a dónde iba la semana siguiente cuando salió a Huancayo, pero ella lo supo de alguna manera, o lo sospechó, porque cuando él volvió 2 días después, ella estaba en el portal esperándolo, sola. Los niños ya estaban dormidos. Él desmontó, le entregó el caballo a Clímaco, que apareció sin que nadie lo llamara, y subió los escalones. Mariela no preguntó, solo lo miró. «Fui con el abogado Vargas», dijo él. Ella cerró los ojos un momento, los abrió. «¿Por qué?» «Porque necesitaba saber qué había que hacer y cómo». Eso no era su problema. Sí lo era. «Don Hernán», ella dejó salir el aire despacio. «Yo no vine aquí buscando eso». «Lo sé. Vine porque no tenía a dónde ir. No vine a cobrar una deuda de hace 40 años. Lo sé también». «Entonces, ¿por qué fue?» Hernán se apoyó en el poste del portal. Miró hacia el campo oscuro, donde las estrellas eran abundantes, y el cielo de la sierra tenía esa profundidad que te hace sentir pequeño, de una manera que no duele, sino que acompaña. «Porque Consuelo tenía razón», dijo, «sobre la tierra y la memoria. Y porque si no lo hago ahora que puedo, después no voy a poder mirarme al espejo». Mariela lo miró de lado. «¿Quién era Consuelo?» «Mi esposa». Una pausa. «¿Cuánto hace que murió?» 2 años y 6 meses. Mariela asintió. No dijo lo siento ni ninguna de las cosas que se dicen porque son lo que se dice. Guardó silencio de una manera que era más honesta que cualquier fórmula. «Vargas dice que hay bases para un reclamo», dijo Hernán. «Que los documentos que mi padre usó tenían irregularidades que en su momento no se persiguieron porque Rodrigo no tenía recursos para sostener el juicio, pero que el caso existe».
¿Qué significa eso para la hacienda? Que el lindero sur, técnicamente, podría no pertenecerme. Mariela no habló. Vargas me propuso dos caminos, continuó Hernán. Uno, un proceso formal, que puede durar años y que destruiría la hacienda en el proceso, porque abriría preguntas sobre otras tierras también. Dos, un acuerdo privado, documentado, legal, pero sin juicio. ¿Qué tipo de acuerdo? Transferir el lindero sur a su nombre, con toda la documentación en regla, sin condiciones. Mariela se quedó muy quieta. La noche en torno a ellos tenía ese sonido bajo y constante del campo nocturno. Los grillos, el viento en el maizal, un perro lejano ladrando una sola vez y callando. «Eso es mucho», dijo ella al fin. «Es lo que corresponde. No tiene obligación. Sí la tengo. Quizás no legal, pero sí la tengo». Mariela se volvió y miró hacia el campo. Hernán la vio de perfil, el mentón firme, la línea de la mandíbula tensa, los ojos que brillaban con algo que ella no iba a dejar caer, porque no era de las que dejaban caer nada donde pudiera verlo alguien. «Si acepto eso», dijo. «¿Qué pasa con todo lo demás? ¿A qué se refiere?» «A esto». Hizo un gesto vago que abarcaba la hacienda, el portal, el espacio entre ellos. «¿Qué pasa con el cuarto del galpón, con la cocina, con Lía y los canales de riego, con Tomás y el sapo?» Hernán tardó en entender lo que ella estaba preguntando. Cuando lo entendió, sintió que algo en su pecho se apretaba y se soltaba al mismo tiempo. «Nada pasa», dijo. «A menos que usted quiera que pase». Mariela lo miró. «¿Y si quisiera? Entonces eso sería otra conversación». Hubo un momento entre los dos que fue largo y quieto y cargado con todo lo que ninguno había dicho todavía y que ya no cabía en el silencio. Fue ella quien lo rompió. «Primero los papeles», dijo. «Lo demás después». Y entró a la casa. Hernán se quedó en el portal un rato más, mirando las estrellas con algo que hacía mucho tiempo no sentía moviéndose despacio en el lugar donde antes había habido solo quietud. Rufino pidió hablar con él a la mañana siguiente. Llegó a la oficina antes del amanecer, que era la primera vez en 16 años que hacía eso, y Hernán supo por ese solo hecho que lo que venía era importante. Se sentó frente al escritorio, esta vez no en el borde ni en el centro, en algún lugar entre los dos, como el hombre que todavía no sabe dónde está. «Anoche pensé mucho», dijo. «Cuénteme». «Pensé en don Evaristo, en cómo lo admiré durante años, en todo lo que me enseñó sobre la tierra, sobre la hacienda, sobre cómo sostener una propiedad». Pausa. «Y pensé también en lo que sé que hizo, en lo que callé, y en si ese silencio me convirtió en cómplice». Hernán no respondió. «Creo que sí», dijo Rufino. «Creo que callé cosas que no debí callar porque me convenía callarlo, porque esta hacienda me daba trabajo y seguridad y yo la protegía a ella antes que a la verdad». «Rufino, déjeme terminar». El hombre levantó la vista. «No voy a irme. Si usted me lo permite, quiero quedarme, pero quiero quedarme como administrador de lo que esta hacienda puede ser, no de lo que fue». Una pausa. «Y quiero pedirle disculpas a usted, y si le parece conveniente, a la señora Mariela también». Hernán lo miró un momento largo. «Me parece conveniente», dijo. Los papeles tardaron 3 semanas en estar listos. Celestino Vargas vino hasta la hacienda personalmente para firmar el traspaso. Era un hombre pequeño y meticuloso que llevaba una maleta de cuero vieja llena de documentos y que miraba la hacienda con los ojos de quien conoce su historia más completa que sus propios habitantes. La firma fue en la sala principal de la hacienda. Hernán, Mariela, Celestino Vargas y como testigos, Rufino y Eusebio. Lía insistió en estar presente. Mariela dijo que no era lugar para niños. Hernán dijo que sí era. Mariela lo miró con esa expresión que ya reconocía, la de cuando estaba a punto de ceder sin querer que se le notara. Lía estuvo presente. Cuando Mariela firmó el último documento, sus manos temblaban levemente, no de miedo, de algo más profundo que el miedo.
Hernán la miró mientras firmaba y pensó en el viejo Augusto Cifuentes, que había llorado el día que firmó el papel contrario, el que quitaba. Y pensó que quizás había algo en el mundo, no sobrenatural, no mágico, simplemente humano, que hacía que las cosas rotas pudieran, con mucho tiempo y mucha voluntad, repararse. Celestino Vargas guardó los papeles, se puso de pie, le extendió la mano a Hernán. Su padre era un hombre difícil de entender, dijo, pero usted es comprensible. Hernán tomó la mano. Gracias. Lía, desde su rincón, miraba el documento firmado con la misma concentración con la que había mirado la tierra del Lindero Sur, como memorizando, como guardando para siempre. Los meses que siguieron cambiaron Hacienda Piedra Clara de maneras que eran visibles e invisibles al mismo tiempo. Los canales de riego del Lindero Este se construyeron en 6 semanas, con mano de obra del pueblo y la supervisión compartida entre Eusebio y una Lía, que tomaba notas en un cuaderno que Hernán le había comprado en el pueblo y que ya llevaba páginas llenas con su letra apretada y sus diagramas hechos a lápiz. El Lindero Sur, la tierra de los Cifuentes, ahora legalmente de Mariela, empezó a trabajarse en septiembre, cuando terminaron las lluvias y la tierra quedó húmeda y lista. Mariela lo hizo despacio, sin prisa, eligiendo bien qué sembrar en esa primera temporada. Eligió maíz y papa, que eran lo que su abuelo había sembrado ahí, según le había contado su madre. Había algo en eso que no dijo en voz alta, pero que Hernán entendió igual. Tomás descubrió que el capitán era en realidad una capitana, cuando en una mañana de octubre apareció una cantidad desconcertante de pequeños sapos en el huerto. Esto generó una crisis filosófica en el niño de 4 años que duró aproximadamente 1 día y medio antes de que decidiera que tener muchos sapos era mejor que tener uno y que todos ellos serían parte de lo que llamó el ejército de capitana. Eusebio no dijo nada sobre el ejército de sapos, pero una tarde Hernán lo encontró poniendo una piedra plana junto a la raíz del naranjo, que era exactamente el tipo de refugio que un sapo necesita. Y cuando Hernán le preguntó qué hacía, Eusebio respondió, nada, y siguió caminando. Rufino cambió, no de golpe ni de manera obvia, pero cambió. Empezó a dar los créditos que antes se guardaba. Cuando Eusebio tuvo una idea sobre la rotación de cultivos, Rufino la llevó a la reunión de administración como la propuesta de Eusebio. Cuando Lía señaló una irregularidad en los registros de producción que nadie había notado, Rufino la mencionó frente a Hernán con algo que sonaba torpemente a orgullo prestado. Una tarde, Hernán lo encontró en el patio hablando con Tomás. No era una conversación de administrador con hijo de inquilina. Era una conversación de hombre con niño, con esa seriedad asimétrica que tienen esas conversaciones cuando el adulto se toma en serio al pequeño. Tomás le estaba explicando las diferencias entre los distintos sapos del ejército. Rufino escuchaba. La conversación que Hernán y Mariela habían dejado para después del papeleo ocurrió una noche de noviembre, en el portal, después de que los niños durmieron. No fue planeada, fue la cosa más natural del mundo, que es exactamente como ocurren las conversaciones que importan. Hernán estaba en la silla de madera de su padre y Mariela estaba sentada en el escalón con el mate en las manos, mirando el campo oscuro. ¿Piensa quedarse?, preguntó él. En el Lindero Sur tengo mi tierra ahora, dijo ella. Tengo razones para quedarme. No le pregunté eso, Mariela lo miró de lado. Entonces, ¿qué me preguntó? Le pregunté si piensa quedarse. Ella giró el mate entre las manos. Usted es viudo, dijo. Sí, yo soy complicada. Todos lo somos. Tengo 2 hijos. Los conozco. Lía va a querer manejar esta hacienda cuando crezca. Lo sé. Y va a hacerlo mejor que yo. Mariela sonrió. No el segundo fugaz de la primera vez, sino una sonrisa real, con duración, con toda la cara. Era la primera vez que la veía reírse de verdad, y Hernán se quedó mirándola un momento más de lo estrictamente necesario.
Me asusta, dijo ella bajando la voz. ¿Qué le asusta? Que me importe. Hernán asintió. A mí también, dijo. Hace mucho que nada me importaba así. Es incómodo. Sí, pero es bueno. Mariela lo miró un momento. Sí, dijo. Es bueno. El campo nocturno tenía sus ruidos, los grillos, el viento, algún animal en la oscuridad, y los dos en el portal, con la distancia justa entre ellos, que ya no era del todo distancia. Entonces me quedo, dijo Mariela. Bien, dijo Hernán. Y eso fue suficiente. La cosecha de diciembre fue la mejor en 5 años. Los canales de riego del lindero este funcionaron exactamente como Lía había previsto en sus diagramas de cuaderno. El agua que antes se derramaba y destruía, ahora corría encauzada y productiva. Eusebio anduvo toda esa semana con una expresión que en él era lo más cercano a la euforia. El lindero sur, la tierra de Mariela, la tierra de Augusto Cifuentes que había llorado, y de Rodrigo Cifuentes que había intentado recuperarla, y de Mariela que había llegado sin nada y construido con sus manos, dio una cosecha pequeña, como era de esperarse en primera temporada, pero dio. La tierra que había estado quieta demasiado tiempo respondió con lo que tenía. Mariela recogió las primeras papas con Lía y Tomás, los 3 de rodillas en la tierra, sacando los tubérculos con las manos. Hernán los vio desde lejos y no se acercó. Algunas cosas no necesitan testigos, solo merecen el espacio para ocurrir. En enero, Celestino Vargas los llamó con una noticia que nadie esperaba completamente. Había encontrado en un archivo que él mismo había guardado una carta del propio Augusto Cifuentes, escrita en 1989, 2 años después de la venta, nunca enviada, dirigida a nadie en particular, o quizás a todo el mundo. En ella, el viejo Augusto describía con detalle lo que había ocurrido con la deuda, con la tierra, con el precio. Describía cómo don Evaristo le había presentado los papeles en un momento en que él debía o enfrentaba perder todo, y cómo la firma fue menos una decisión que una rendición. Y al final de la carta, con una caligrafía que Vargas describió como temblorosa, el viejo Augusto escribía una sola línea de más. Espero que quien llegue después sepa lo que se hizo aquí y tenga el valor de nombrarlo. Vargas preguntó qué querían hacer con esa carta. Mariela y Hernán se miraron. «Guardarla», dijo Mariela, «para Lía, para que sepa de dónde viene». Vargas asintió. Hernán no dijo nada, pero pensó en esa línea, en el viejo Augusto, esperando que alguien tuviera el valor de nombrar lo que se había hecho. Y pensó que quizás ese nombrarlo no requería un juicio, ni un escándalo, ni una reparación pública. Que a veces nombrar algo era simplemente no seguir callándolo, actuar diferente, construir diferente. La primavera llegó tarde ese año. Llegó en marzo, con el sol más cálido y los almendros del camino floreciendo de golpe, como si hubieran estado esperando el momento justo. Lía cumplió 8 años en marzo. Mariela le hizo una torta en la cocina de la hacienda, la primera torta que esa cocina producía en nadie sabía cuántos años. Y Eusebio trajo flores del huerto, y Clímaco aprendió de último momento a hacer el ruido de trompeta con la boca para la canción de cumpleaños. Rufino llegó con un libro sobre cultivos que había encargado al pueblo y que Lía recibió con la misma expresión de felicidad concentrada con que recibía todo lo que valía. Tomás llegó al festejo con Capitana en las manos. «La traje porque es su amiga», explicó con absoluta convicción. Nadie discutió eso. En una tarde de mayo, Hernán fue al lindero sur, solo, a caballo, como había ido esa primera mañana cuando vio a una mujer de rodillas en el barro mezclando con las manos. El lugar era distinto ahora. Las plantas de maíz ya estaban crecidas y verdes. Los surcos estaban bien trazados. A un lado, la pequeña estructura de barro que Mariela había empezado y nunca terminado, seguía ahí, a medio construir, con sus piedras cuidadosamente puestas por una niña de 7 años, que ahora tenía 8 y que soñaba con canales de riego.
Se bajó del caballo, caminó hasta la pared inacabada y apoyó la mano en el barro endurecido. Pensó en todo lo que había ocurrido desde esa mañana. En Mariela diciendo con ninguno, solo con la necesidad. En Tomás con los cachetes llenos de tierra mirándolo sin miedo. En Lía negociando las naranjas del suelo. En Rufino poniéndole una piedra plana al sapo. En Consuelo, que había sabido todo antes que él y que se lo había dicho a su manera y que quizás, desde donde estaba, podía ver que él había escuchado aunque tardara. Y pensó en el viejo Augusto, en ese hombre que había firmado un papel que no quería firmar y había llorado y esperado que alguien en algún momento nombrara lo que se había hecho. Aquí estoy, pensó Hernán, tarde, pero aquí. Oyó pasos en el maizal. Mariela apareció entre las plantas con la cubeta de plástico roja, la misma que Lía había cargado ese primer día, rescatada y reutilizada, llena de elotes tiernos. Se detuvo cuando lo vio. «¿Qué hace aquí?», preguntó. «Vine a ver la cosecha». Ella lo miró con esa mirada directa suya, y en ella había todo lo que no decían en voz alta todavía, y todo lo que ya no hacía falta decir, porque era visible de otras maneras. En la cocina, en el portal de noche, en la mano de Tomás en la lluvia, en los papeles firmados, en los canales que corrían bien. «¿La ve?», dijo ella. «La veo». Mariela miró sus plantas. Esa sonrisa real, la de toda la cara, apareció de nuevo. «Mi abuelo tenía razón», dijo. «Era buena tierra». «Sí», dijo Hernán. «Era buena tierra». Caminó hacia ella. Y ahí, entre las plantas de maíz del lindero sur, donde un hombre había llorado 40 años antes y una mujer había llegado sin nada con una cubeta roja y 2 hijos y la sola determinación de construir con sus manos, algo terminó y algo empezó al mismo tiempo. Como ocurre con todas las cosas que valen la pena, sin anuncio, sin teatro, con la sencillez exacta de lo que es verdad. Lía Cifuentes aprendió a leer los suelos antes de aprender a leer el reloj. A los 12 años ya sabía que el sector este rendía más en años secos. A los 16 propuso al municipio un proyecto de manejo hídrico para pequeños productores de la región. A los 18 recibió una beca para estudiar agronomía en Huancayo. En la mochila llevaba un cuaderno viejo, lleno de diagramas y notas con letra apretada, y una carta de un hombre que no conoció, pero cuya tierra conocía bien. La carta de Augusto Cifuentes. Tomás Cifuentes nunca supo exactamente cuántos sapos había en el ejército de la capitana, pero cada año, sin falta, en octubre, cuando nacía la nueva generación bajo el naranjo, los contaba con la misma seriedad de los 4 años. Rufino Palomares trabajó en Hacienda Piedra Clara 16 años más. Cuando finalmente se jubiló, Lía le dio un libro en blanco con una nota adentro que decía: «Para que escriba lo que sabe. Hay cosas que no deberían callarse». Hernán Salvatierra no volvió a sentir esa casa como un lugar en pausa. Tardó en aprender a nombrar exactamente lo que sentía, porque había pasado mucho tiempo sin práctica, pero lo aprendió. Y Mariela, que era paciente con las cosas importantes, lo esperó. La pared de barro del lindero sur nunca se terminó. Se quedó ahí, a medio construir, como un recordatorio de que a veces lo más importante no es el destino al que se llega, sino la determinación con que se empieza. Y en Hacienda Piedra Clara, donde la tierra era dura pero fértil para quien insiste, las cosas siguieron creciendo, como siempre habían querido crecer. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia tocó algo en ti, y eso es lo más valioso que existe. Queremos pedirte algo importante. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te acompañó durante estas horas, suscríbete a nuestro canal ahora mismo para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. Cada semana traemos narrativas nuevas, humanas y profundas como esta. Dale like a este video. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo que esta historia merece llegar a más personas y nos ayuda enormemente a seguir creando. Y cuéntanos en los comentarios,
¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué rincón del mundo nos acompañas. Escríbenos tu ciudad, tu país, lo que sientas. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando subamos una nueva historia. No querrás perderte lo que viene. Este canal vive gracias a ustedes. Ayúdanos a crecer compartiéndolo con alguien que necesite una buena historia hoy. Hasta la próxima historia. Con cariño, desde aquí para donde estés.